¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les traigo varios pasajes de Crónicas. Y dice en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 3 y 6. Dice que se levantó un día el rey David y le comunicó al pueblo que él había tenido el deseo de edificarle templo para que ahí estuviera el arca del pacto, para que fuera el estrado de los pies del Señor. Pero le comunicó el Señor y le dijo: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Como sabemos, el rey David era un hombre de guerra, dirigió muchas batallas y entonces había derramado mucha sangre. Y el pasaje que tal vez recordamos es cuando David derrotó a Goliat. Y entonces dice que le dijo el Señor: y el Señor me ha dicho, Salomón tu hijo, el que edificará mi casa y mis atrios, porque éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. El Señor le dijo al rey David que no le iba a permitir que él construyera el templo, sino que lo iba a construir el hijo del rey David, el que iba a suceder al rey en el trono, y era Salomón, el rey Salomón, del cual muchos hemos oído hablar de él y hemos leído lo que fue Salomón en el trono. Y le dice el Señor que a él ha escogido por hijo y el Señor va a ser por padre. Entonces vino el rey David y le da un consejo a su hijo Salomón. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 9 al 10, dice: le dijo el rey David: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. Si analizamos lo que le dijo el rey David a su hijo Salomón, le dijo: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Recordemos que el rey David, dice la palabra de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David siempre estuvo sirviéndole al Señor, agradándole al Señor. Claro que como todo ser humano cometió errores, pero sin embargo, después de su arrepentimiento, David logró la gracia del Señor. Y le dijo a Salomón que reconociera al Dios de su padre. Y le dijo: sírvele con corazón perfecto. ¿Y qué es un corazón perfecto? Un corazón perfecto es un corazón obediente, un corazón que hace viva la palabra de Dios y un corazón que obedece lo que el Señor le manda. Y eso le pedía el rey David a su hijo Salomón. Y de ahí le dijo: porque Jehová escudriña los corazones de todos. Mis hermanos, aunque al Señor lo sirvamos con toda voluntad, con mucho ánimo,
A veces tenemos pensamientos que no son acordes a los principios del Señor. Y eso es lo que le dice el rey David. Que el Señor entendía todo intento de pensamientos. Y miren, mis hermanos, cuántos cristianos hay que a pesar de buscar al Señor, a pesar de ir a la iglesia, a pesar de tantas cosas, actúan mal. Pero el Señor conoce los pensamientos de esos cristianos. Y le dice, y si tú le buscares, lo hallarás. Y es algo que no solo es un consejo que le da el rey David para su hijo Salomón, sino también nosotros lo tenemos que tomar. Porque si nosotros buscamos al Señor, lo vamos a encontrar. Y cuando le dice, si tú le buscas, es lo que yo les he compartido. La relación es personal con el Señor y tenemos que buscarlo nosotros. Nadie puede ir por nosotros a buscarlo. Y eso le recomienda el rey David a su hijo Salomón. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando hemos compartido la palabra de Dios, cuando lo hemos vivido, cuando nos han enseñado desde jóvenes, nos han enseñado los principios nuestros padres? Vamos a la iglesia, muchas veces compartimos del Señor, pero nos apartamos de Él. En 2 de Pedro dice que cuando uno se aparta del Señor es como el perro que vuelve a su vómito, o como la marrana después de lavada regresa al lodo. Y eso es lo que muchas veces sucede. Muchas veces nos hemos apartado del Señor y vemos lo que nos sucede. Nuestro caminar no es un caminar de bendición, es un caminar de muchos conflictos, de muchas situaciones difíciles que muchas veces le preguntamos ¿por qué, Señor? Pero nos hemos olvidado que nos hemos apartado de Él. Y entonces aquí se lo dice el rey David a su hijo Salomón. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros también en esa situación que nos apartemos del Señor. Tenemos que tomar en cuenta el consejo del rey David a su hijo Salomón. Y de ahí le dice, mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate. Esfuérzate. Cuando el Señor te ha reconocido como hijo y Él viene a ser nuestro Padre, esforcémonos para hacer lo que al Señor le agrada. Porque al final quienes vamos a ganar somos nosotros, no el Señor. Y el Señor nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces esforcémonos, mis hermanos, y hagamos la palabra de Dios. Hagamos lo que al Señor le agrada. Obedezcámosle, leamos su palabra y hagamos lo que nos manda. Y nosotros somos los que vamos a ser bendecidos. Mi hermano, mi hermana, ¿en qué situación te encuentras? Búscale al Señor y lo vas a encontrar. Búscalo con un corazón limpio, con un corazón dispuesto a agradarlo a Él. Y hagámoslo esforzándonos. Hagámoslo pensando en que el Señor nos va a premiar con sus bendiciones. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y espero que este consejo de David a su hijo Salomón nos sirva también a nosotros, porque tomémoslo en cuenta, también puede ser un consejo para nosotros, o es un consejo para nosotros. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana.